Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has preguntado cuáles son las diferencias entre una cámara con un sensor completo y una con un sensor recortado? Y si alguna de estas diferencias te va a ayudar a ti a tomar mejores fotos. Poder elegir entre una y otra puede ser una decisión difícil, sobre todo si estás apenas empezando en la fotografía. En este video te voy a explicar las diferencias que hay entre las cámaras con diferente sensor, de qué manera afectan la calidad de tus imágenes y también te voy a decir cuándo realmente vale la pena invertir en cada una. Mi nombre es Simran, el brujo fotográfico, y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu fotografía con videos semanales en donde te daré todo tipo de tips y consejos. Suscríbete si quieres ver más. Ok, me gustaría empezar por lo primero, que es exactamente cuáles son las diferencias entre los tamaños de los sensores. Antes de las cámaras digitales, el formato estándar que había en las cámaras de fotografía, de película, era el formato de 35 milímetros, que tenía unas dimensiones de 36 por 24 milímetros. Pero cuando hicimos la transición a la era digital, pues necesitábamos un formato equivalente. Y aquí es donde entran las cámaras con sensor completo, porque tienen exactamente el mismo tamaño. Pero pues no solo esas, también entraron las cámaras con un sensor recortado, que pues como su nombre lo dice, tiene un sensor más pequeño. Y en ese tipo de cámaras existen dos tamaños que son principales. El primero y el más usado es el conocido como el APS-C o APS-C, que tiene una dimensión aproximada de 24 por 16 milímetros. Y el segundo tamaño, no tan popular, es el micro 3/4, que tiene una dimensión aproximada de 17.3 por 13 milímetros. Pero aquí es muy importante que sepamos que no es lo mismo el tamaño del sensor con la resolución. La resolución tiene que ver con la cantidad de píxeles que se encuentran dentro del sensor, independientemente de su tamaño. Entonces, un sensor recortado puede tener exactamente la misma cantidad de píxeles que uno de tamaño completo. La diferencia es que en el recortado pues son más chiquitos y tal vez están más apretados. Las cámaras con un sensor recortado suelen ser más portables y más ligeras, al igual que los lentes que utiliza, lo que puede ser ideal si quieres viajar con ella y que no te pese mucho, o si buscas un tipo de fotografía que tal vez sea más discreta, como la fotografía de calle. Y las cámaras con sensor completo pues suelen ser más grandes, más pesadas, pero gracias a su tamaño normalmente también se le meten otros accesorios, tal vez como otro puerto para otra tarjeta SD o para tal vez otra pila, y depende del tamaño pues puede ser más cómodo el agarre. Ahora vamos a hablar del famoso factor de recorte, que es esta diferencia, esta relación que tienen los sensores recortados con los sensores completos. Esto se usa para determinar la diferencia de magnificación equivalente entre los sensores. Esto se debe a que, usando el mismo lente, el sensor recortado capturará un campo de visión más pequeño que el de sensor completo. Si hablamos de un sensor recortado APS-C, en la mayoría de las marcas este factor suele ser de 1.5. pero en Canon es de 1.6. Pero bueno, para no hacerlo muy confuso, vamos a un ejemplo. Y digamos que queremos tomar una foto a la misma distancia y tengo una cámara de sensor completo y una cámara de sensor recortado y tengo un lente de 50 milímetros. El lente, al ser el mismo, pues va a capturar la misma imagen en ambas cámaras, pero la de sensor recortado, pues al tener una menor área, va a capturar una pieza más pequeña de la imagen. Que digamos que estamos utilizando una cámara Canon y en este caso la magnificación va a ser de 1.6 veces. Esto significa que aunque se usa un mismo lente de 50 milímetros, el sensor recortado hizo que pareciera que estaba usando uno de 80 milímetros, porque aquí multiplicamos el 50 de 50 milímetros por 1.6, el factor de recorte, lo que nos da un 80 milímetros, el equivalente. Y por ejemplo, una cámara de micro 3/4 tiene un factor de recorte de 2, entonces si utilizáramos una de estas para la foto, tenemos que multiplicar 50 por 2.0, lo que nos da un equivalente de usar un lente de 100 milímetros. Entonces los sensores recortados te van a dar el equivalente a tener un mayor alcance, un lente más largo. Y esto es muy útil saberlo si te interesa algún género de fotografía que requiera recortar mucho para capturar bien a tu sujeto, o que tal vez tú no te puedas acercar a tu sujeto y necesites tomar la foto desde más lejos, como en fotografía de vida silvestre o tal vez de deportes. Y aquí pues el sensor más pequeño ya ha hecho que tu sujeto ocupe más espacio dentro del cuadro, por lo que probablemente no vas a necesitar recortar tanto para agrandar a tu sujeto. Por el otro lado, si estás utilizando una cámara de sensor completo y quieres lograr esto mismo,
pues es probable que tengas que invertir más en lentes que son pues tal vez más largos para alcanzar esa misma composición. Aquí hablando de los lentes, pues obviamente hay muchas opciones, pero sí suelen ser muy caros. Por lo que si tú estás iniciando, tal vez no tienes tanto dinero para invertir y te interesan estos géneros de fotografía, sí te recomiendo que te vayas por una cámara de sensor recortado. Y aquí un buen punto para considerar también es, pues hablando de los lentes, que los lentes también pueden ser diseñados específicamente para cierto tipo de sensor. Los lentes que son hechos para cámaras de un sensor completo pues suelen ser más grandes porque necesitan iluminar una mayor área en el sensor, mientras que los lentes diseñados para cámaras de sensor recortado suelen ser más chiquitos, más portables e incluso más baratos. Otra cosa a considerar también muy importante es que sí puedes utilizar lentes diseñados para cámaras de sensor completo en una cámara de sensor recortado, si es que es compatible. Porque pues estos, no importa que son más grandes, pueden iluminar todo el sensor sin problema. Pero si tú quieres utilizar un lente diseñado para cámaras con un sensor recortado en una cámara de sensor completo, pues no vas a poder iluminar completamente el sensor, sobre todo en las orillas, lo que va a provocar el efecto de viñeta, que es como el que estás viendo en pantalla en este momento. Ahora vamos a pasar a las diferencias de reducción de ruido y de calidad de imagen. Aquí sí tienen ventaja las cámaras de sensor completo, porque si comparamos dos cámaras que tienen la misma cantidad de megapíxeles, pues la de sensor completo va a tener píxeles más grandes, lo que permite capturar más luz por cada píxel y también en todo el sensor en general. Estos píxeles pues reducen la cantidad de ruido digital, de nuevo porque son más grandes y captan mejor la luz. Las de sensor completo también tienen un rango dinámico superior, lo que funciona para capturar mejor las variaciones en las sombras y en las altas luces. Y otro punto a favor es que también representan los colores con mayor precisión. Entonces pues este tipo de cámaras, las de sensor completo, suelen ser muy populares, sobre todo con gente que busca tomar fotos en poca luz, por ejemplo en conciertos o tal vez en eventos en interiores. Pero bueno, claro que si tienes muy buena luz y estás utilizando una cámara de sensor recortado, pues realmente no va a haber una diferencia significativa. Ahora pasemos a la profundidad de campo. Y pues no se supone que una cámara de sensor completo puede lograr un mejor bokeh o bueno, desenfoque del fondo. La respuesta corta es sí, generalmente, pero esto no tiene que ver específicamente con el tamaño del sensor, sino por otros factores que están en juego. Porque las verdaderas causas de una profundidad de campo muy fina, es decir, que tanto de tu imagen va a estar bien enfocado, son tres que pues sí son diferentes al tamaño del sensor, que son qué tan cerca estás de tu sujeto y qué tan lejos está tu sujeto del fondo. La segunda es usar lentes con una apertura más amplia y la tercera es usar distancias focales más largas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es que normalmente al usar un sensor más pequeño te tienes que alejar más de tu sujeto para tenerlo bien en el encuadre, lo que genera una mayor profundidad de campo, o sea que menos esté desenfocado. En cambio, las cámaras de sensor completo pues nos permiten acercarnos más al sujeto o utilizar también lentes más largos, lo que produce una profundidad de campo más fina. Y otra característica de los lentes más largos es que amplían los elementos que están en el fondo y los hacen ver más borrosos. Si esto es un punto a favor o en contra, pues realmente va a depender del tipo de fotografía que tú quieres hacer. Pero para mí sí es importante aclarar que lo más importante si te importa la profundidad de campo son los lentes. Entonces, bueno, ¿cuál es mejor para ti? La respuesta pues sí va a depender mucho de ti, qué es lo que tú buscas y de cuánto es tu presupuesto. Porque pues por un lado las cámaras de formato completo pues sí te van a dar una mejora a la hora de utilizarla en situaciones de poca iluminación, te van a dar una mejor profundidad de campo y también tienen un mejor rango dinámico, pero pues sí suelen ser más costosas y más grandes y pesadas. Las de sensor recortado tienen mayor alcance, son más portátiles, más fáciles de viajar con ellas y también son menos costosas, lo que en mi opinión las hace una muy buena opción para quienes apenas están iniciando en el mundo de la fotografía. Pero pues aquí sí te diría, no te estreses tanto por esta decisión, la cámara que elijas va a funcionar perfectamente bien siempre y cuando la sepas ocupar y la emparejes con un buen lente, que es más importante. Si este video te ayudó, me puedes ayudar a mí dándole un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Y si ahora te interesa saber las diferencias entre cámaras con y sin espejo, te invito a que veas este video de aquí. Espero que ya tengas más claridad a la hora de comprar tu equipo y que ya puedas salir a tomar fotos geniales lo más pronto posible. Tú puedes.